Hola, hola, Dios bendiga a toda nuestra teleaudiencia en este hermoso y extraordinario día que el Señor nos ha permitido vivir. Bienvenidos a tu Instituto Bíblico Virtual Biblia Estudio TV, donde vas a aprender a escudriñar la palabra de Dios. También vas a aprender a interpretarla y vas a aprender a usar las reglas hermenéuticas. Y sobre todo, vas a aprender a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer a todos mis hermanos del Caribe, Centroamérica y Suramérica por abrir sus puertas a una isla pequeñita, pero con un corazón bien grandote, Puerto Rico. Agradecido de Dios y de todos ustedes que siempre nos apoyan, siempre comparten nuestros videos con sus amigos y familiares, y siempre tienen sus comentarios, unos positivos y otros no muy positivos. Bueno, pero dice Pablo que no es de todos la fe. Bienvenido a la segunda parte de nuestra serie titulada Doctrinas que matan dentro de las iglesias evangélicas. En el capítulo 1 de esta serie tratamos con la primera parte de una de las doctrinas que más ha influenciado en nuestras iglesias evangélicas, la doctrina de la inmortalidad del alma. En el capítulo 1 demostramos que esa doctrina es pagana. Es decir, que el concepto de la supuesta inmortalidad del alma comenzó en el antiguo Egipto y en Babilonia también. La creencia de que el alma continúa existiendo después de la desaparición del cuerpo joven es pura especulación. Las Sagradas Escrituras no enseñan este concepto. Los judíos conocieron la creencia de la inmortalidad del alma debido al contacto con el pensamiento griego, especialmente por medio de la filosofía de un amiguito que se llama Platón, su principal exponente. Este a su vez lo tomó de los misterios órficos y eleusinos, una extraña mezcla de los conceptos babilónicos y egipcios. Bueno, ahora bien, ¿qué nos enseña la Biblia sobre este tema? Bueno, ya vimos que las Sagradas Escrituras no enseñan este concepto. La inmortalidad del alma es una enseñanza de hombres. Sin embargo, vamos a descubrir en la Biblia el tema de la inmortalidad. ¿De quién? Pues del cuerpo. Mi responsabilidad es dejarle saber a la iglesia del Señor las enseñanzas que tenemos que no están sustentadas por las Sagradas Escrituras. Sin embargo, es de la iglesia la toma de decisión. Yo no puedo obligar a la iglesia a que corrija ciertas enseñanzas. Mi responsabilidad es alertar a la iglesia al respecto. Yo aquí, jóvenes, no estoy imponiendo enseñanzas nuevas. Son las mismas enseñanzas que han estado en las Escrituras miles de años. Es mi anhelo el de animarlos para que reconsideren el escudriñar cuidadosamente las Escrituras. Ahora bien, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la inmortalidad del cuerpo? He seleccionado algunos textos bíblicos, no todos, porque hay muchísimos textos acerca de la inmortalidad. Quiero empezar con 1 de Timoteo 1:17. ¿Qué nos dice Pablo al respecto? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y también vamos a leer 1 de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, de acuerdo con la Biblia, ¿quién es el único inmortal? Bueno, Pablo nos enseña
que el único inmortal es Dios. Nosotros somos criaturas, no somos inmortales. Vamos a leer otro texto de 2 Timoteo, 2 Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz y la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, ¿qué nos enseña Pablo en este texto? Usted es una persona inteligente y estudiosa de la palabra. Pablo nos revela que nuestro Salvador Jesucristo, por medio de su Evangelio, primero quitó la muerte que había en nosotros, por cuanto, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y sacó a la luz la vida, es decir, la vida eterna. Y no solo la vida eterna, sino también la inmortalidad. Cuando nacimos de nuevo, jóvenes, recibimos la vida eterna de Jesús en nosotros. Sin embargo, aún continuamos siendo mortales, porque todos morimos. ¿Cuándo llegamos a ser inmortales? La respuesta a esta pregunta la tiene el mismo Pablo en su carta a los Corintios. La Biblia es su propio intérprete. Leamos 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuándo dice Pablo que seremos inmortales? Cuando resucitemos, cuando Cristo venga por segunda vez a establecer su reino en la tierra. Jóvenes, y para que podamos reinar con Cristo y estar en su presencia, debemos de tener cuerpos inmortales. Dios creó al ser humano mortal, íntegramente mortal. Pablo enseña que cuando la iglesia resucite, entonces seremos íntegramente inmortales, que ya no muere más. Vamos a ver qué nos enseña también la Biblia en el libro de Job. ¿Qué nos dice Job? Job 14:12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Job 14:15. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. ¿Qué nos enseña Job en estos textos, jóvenes? Job dice que el hombre muere y no vuelve a despertar hasta que Cristo lo llame. Dice que su liberación de la muerte es cuando el Señor lo llame, y dice que Él va a responder. Y termina diciendo unas hermosas palabras, que Dios va a mostrarnos su afecto porque somos hechuras de su mano o de sus manos, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta, ¿no son estas unas hermosas palabras de Job? Job estaba bien claro en cuanto a la muerte, jóvenes. Sabía que al morir volvería al polvo, pero que su Redentor lo levantaría nuevamente. Y esto es una promesa de Dios para todos nosotros los fieles. Y por último, vamos a chequear Eclesiastés. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés nos revela una clave extraordinaria. Dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Fíjense que aquí no habla de alma, sino de espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Bueno, de acuerdo con el diccionario bíblico, el espíritu es definido como la mente racional donde se originan los pensamientos,
es también donde está la espiritualidad y la comunión con Dios. En otras palabras, la llamamos la conciencia o el espíritu de la conciencia. Ahora bien, la palabra espíritu proviene del latín spiritus, que significa respiro, y todo lo relacionado con el elemento del aire. Se traduce al griego como neuma, que se relaciona con el aliento, en la respiración. Ahora bien, el espíritu y el alma eran usados como sinónimos en la antigüedad, en términos del lugar donde se sientan los pensamientos y los sentimientos. En otras palabras, el espíritu y el alma también lo define la Biblia como corazón, no el órgano. Podríamos decir entonces que el alma es lo que nos imprime de personalidad individual, donde residen nuestras emociones, los pensamientos, la voluntad, el carácter, el temperamento, sentimientos y todo lo que puede definir nuestro carácter. Eso es el alma. Por otro lado, el espíritu es la herencia divina que Dios nos ha dado para tener fe, esperanza, reverencia, intimidad con Dios, razonamiento, decisiones y todo lo que necesitamos para vivir una vida espiritual correcta en armonía con nuestro Señor. Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Pedro dice aquí que Dios nos ha capacitado con un cerebro que contiene una conciencia para relacionarnos con Dios y una subconsciencia para relacionarnos con el mundo, es decir, con nosotros seres humanos. Cuando el Espíritu Santo vino a ser morada en nuestro corazón, lo hizo en nuestro espíritu. El Espíritu Santo se relaciona con nuestro espíritu, nuestra conciencia. Nuestro espíritu es nuestro presente donde Dios se relaciona con nosotros. Si usted no lo sabía, todo lo que enfrentamos en esta vida lo hacemos por medio de procesos mentales. Absolutamente todos, jóvenes. Por esta razón es que Pablo nos enseña acerca de cómo vivir en el espíritu o conforme al espíritu. Ahora bien, si llamamos al espíritu conciencia, ¿cómo llamaríamos al alma? Pues subconsciencia. Entiendo que esto es difícil para entender para algunos hermanos. Sin embargo, es necesario que entendamos el término espíritu y alma. Vamos a Génesis 12:7 para terminar el tema de la inmortalidad del alma. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Algunas versiones dicen alma viviente, es lo mismo. Dice el texto que luego de Dios soplar, es decir, luego de que puso su aliento de vida en Adán, Adán respira, es decir, espíritu o neuma, aliento de vida, y llega a ser entonces un alma viviente. Cuando hablamos del espíritu del hombre, nos referimos al aliento de vida joven del hombre. En otras palabras, el aire. Sin el aire no tenemos aliento de vida. Si usted no respira, se muere. Cuando hablamos del alma, estamos hablando del interior del ser humano. Y repito, el alma es la capacidad que tiene el ser humano para pensar, sentir. El alma es el asiento de nuestras emociones, sentimientos, intelecto. Es decir, la persona, lo que nos define a nosotros como personas. Neurológicamente hablamos del cerebro del hombre, jóvenes. La Biblia no enseña que Dios puso un espíritu y un alma dentro del hombre como entes individuales. Es decir, como si fuera un espíritu fantasmagórico. Los únicos espíritus que Dios creó fueron los ángeles. Vimos que el hombre fue creado, formado del polvo, y dice que Dios le dio aliento de vida. Ese espíritu de vida que Dios puso en el hombre es lo que dice Eclesiastés,
que regresa a Dios, que es el dueño de la vida. Jesucristo al morir dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu de vida, el cual el Padre iba a devolverlo en un cuerpo nuevo glorificado al tercer día. Jesús resucitó en un cuerpo glorificado inmortal. Vivimos como seres humanos íntegros y morimos como seres humanos íntegros. Hay otras definiciones de la palabra espíritu en la Biblia, las cuales debemos de entenderlas dentro del contexto en el que se esté hablando. Lo mismo como la palabra alma. La Biblia habla miles de veces de alma y de espíritu del hombre, haciendo alusión, intercambiándola, vamos. Pero debemos de entenderlo dentro del contexto en el que los escritores bíblicos hablan. No cuando usted oiga espíritu, es espíritu, alma. La Biblia está llena de versos que confirman la existencia del ser humano integral, jóvenes. Resumimos y terminamos. Queda demostrado bíblicamente y científicamente que no existe un alma inmortal. Esa no es una enseñanza bíblica. Son simplemente suposiciones que emergen de las mentes de los hombres, como la de nuestro amiguito Platón, quien fue el que trajo la teoría griega o a Grecia, ¿verdad? Y los israelitas fueron influenciados. La inmortalidad del alma es una enseñanza pagana, ya eso lo hemos dicho varias veces. Solo resta que las iglesias evangélicas recapaciten y reconsideren una reinterpretación de algunos textos bíblicos que están leudando poco a poco nuestra masa. Aclaro para aquellos hermanos que son ligeros al oír, no se detienen a escuchar con cuidado. No estoy diciendo que debemos de corregir nuestra doctrina. Dije, es necesario que la iglesia reconsidere la reinterpretación de algunos textos que nos afectan en nuestro crecimiento de Cristo. Gracias a todos por su apoyo a nuestro canal Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Próximo tema para discutir en nuestro próximo capítulo de esta extraordinaria serie Doctrinas que Matan dentro de las iglesias evangélicas. Primero, ¿dónde van los muertos? ¿Van al cielo, al infierno o a la tumba? ¿El castigo en el infierno es presente o es futuro? Eso lo vamos a estudiar profundamente. Y para los hermanos que duramente me criticaron por no hacer el video completo, de ahora en adelante cada tema lo voy a hacer en un solo video. Yo no quiero que mis hermanos pequen con la crítica. Dios aborrece el pecado y no quiero que caigan en pecado. La paciencia es un don hermoso, jóvenes, que Dios nos dio. Les exhorto a que la practiquemos. ¿Sabe usted que esa es una de las razones por la que la iglesia ha dejado escapar la levadura en su masa? La iglesia no tiene paciencia en el estudio de la palabra. Si la iglesia que no tiene paciencia en el estudio de la palabra es una iglesia fracasada. Cultivemos la paciencia, jóvenes. Oramos y nos despedimos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, y gracias te damos por esta oportunidad que tú nos has permitido de esta noche, Señor, aclarar por medio de tu palabra bíblicamente que la inmortalidad del alma no es una enseñanza bíblica, sino que es una enseñanza pagana. Esperando, Señor amado, que tú toques los corazones de tu iglesia para que puedan reconsiderar una reinterpretación de algunos textos y también reconsideren las doctrinas que estamos enseñando. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te damos gracias, Señor. Amén. Recuerden, compartan con sus familiares y amigos. Denos like a nuestra página en Facebook y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Y será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Hoy fuimos cortos, no se pueden quejar.